me ampara siempre su bondad. Jesús me guía, escoge su propia mano me guiará en todas sendas por aquí, el Salvador conmigo va. Señor, la mano que me das, contento tomo de hoy en más, acepto alegre el porvenir, pues Dios me quiere conducir. Jesús me guía, escoge su propia mano me guiará en todas sendas por aquí, el Salvador conmigo va. Y terminado mi quehacer, en mí probado tu poder, la muerte misma no huiré, pues aún allí contigo iré. Jesús me guía, escoge su propia mano me guiará en todas sendas por aquí, el Salvador conmigo va. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos
Estimados hermanos, bienvenidos. Feliz sábado para todos. Dios les bendiga. Estamos transmitiendo desde la Iglesia Adventista Panamericana aquí en la ciudad de Los Ángeles. Y dada todavía las circunstancias que estamos viviendo con esta pandemia, nos vemos en necesidad de transmitir utilizando la tecnología para, sin darnos por vencidos y yendo en contra de los ataques del enemigo, predicar la palabra de Dios para que nuestros corazones sean fortalecidos y nuestra confianza no descaiga ni tampoco nuestra fe. Damos gracias a Sara y Robert Montañez por el esfuerzo que hacen de hacer esta filmación y esta grabación para el bienestar de la iglesia. Muchas gracias y feliz sábado a todos los que nos ven, no solamente aquí en Los Ángeles, no solamente aquí en los Estados Unidos, también en México y tal vez en otros lugares del mundo. Gracias por estar aquí, Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Señor y Padre, gracias te damos en esta hora, porque tú, Señor, eres bueno con nosotros. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu descienda sobre tu iglesia en este momento, trayendo, Señor, la paz que necesitamos, la tranquilidad que necesitamos, y trayendo, Señor, por sobre todo el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas. Que cualquier cosa, Señor, que nosotros hayamos pensado, hecho o dicho, sea perdonado en los méritos de Jesús en esta hora. Gracias, Padre, por tu bendita palabra, que no tiene límites ni tiene fronteras. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, en quien encontramos salvación. Rogamos, Señor, que al abrir tu palabra en esta hora, abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, para saber, Señor, y darnos cuenta una vez más que tú estás en control de la historia y estás en control de tu iglesia. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Saben que cada vez que hay una situación como esta, donde el mundo se ve amenazado, se ve agredido por una situación de salud tan severa como esta, quizá esta una de las enfermedades más severas que el mundo ha experimentado en siglos. Cada vez que esto sucede, una de las interrogantes en la mente de los cristianos ¿es este ya el fin? Jesús ya va a venir, está a la puerta. Se acabó el mundo. Ya estamos en los últimos días. Va a comenzar la persecución. Y entonces caemos en un juego mental de nerviosismo, de susto, donde Satanás se aprovecha de nuestras nobles intenciones y de nuestra preocupación real para jugar con nuestra mente. Si bien es cierto, yo creo que esta pandemia no es otra cosa, entre otras cosas, es también un aviso de Dios, un recordatorio de Dios para decirnos que el mundo está llegando a sus últimos días, que el mundo está llegando a sus últimos momentos y que Jesús está a la puerta. Pero creo que como cristianos adventistas, como conocedores de las Escrituras, de las profecías,
debemos mantener la calma, particularmente nosotros, y recordar y darnos cuenta que aún tienen que suceder ciertas cosas antes de que el Señor aparezca. Si nos hemos alejado de la Santa Escritura y nos hemos olvidado de ella, es tiempo de volver. Este es el momento para volver a retomar la palabra de Dios y fortalecer nuestro espíritu y retomar la esperanza para poder enfrentar así el tiempo de crisis cual nunca fue. Yo he titulado mi sermón 7 plagas y 7 plagas, una gran confusión. Yo siempre digo que los títulos de los sermones son simplemente la idea del predicador, y dejo la puerta abierta para que cada oyente ponga el título al sermón que mejor le parezca. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, dice, en el versículo 11, dice: y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en los cielos. Fíjense bien que el Nuevo Testamento nos comienza a anunciar qué es lo que sucederá en el fin del tiempo. Ahora déjenme aclarar un asunto. Existe un tiempo del fin que comenzó, y lo vamos a ver más adelante en el sermón, que comenzó en el año 1786, y ese tiempo del fin dura hasta la resurrección de los muertos. Pero hay un periodo dentro del tiempo del fin que se llama precisamente así, fin, es decir, el fin del tiempo del fin. Ese fin del tiempo del fin es precisamente la última parte del tiempo del fin, donde habrán de suceder ciertas cosas que no están sucediendo en este momento. Está de más decir que hemos estado viviendo días terribles en el mundo. Lo hemos vivido todos en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Hemos sido hasta cierto punto sorprendidos por esta epidemia, esta pandemia, que ha matado ya a miles de personas. Recordemos la situación de Italia, de España, de China, y también la situación de este país, los Estados Unidos, donde estamos viviendo momentos de estrés muy serios. Hemos sido hasta cierto punto sorprendidos. Y digo hasta cierto punto porque los cristianos estudiosos de las Escrituras, como mencioné al principio, estamos ya advertidos de las cosas que sucederán antes de que Jesús vuelva en gloria y majestad para llevarnos de regreso a la casa. Algunos han caído en pánico. Otros han debilitado su fe. Pero el Señor todavía tiene abierta la puerta de la oportunidad para que nuestra fe sea levantada. La Santa Biblia es clara y advierte con fuerza que cosas sorprendentes van a suceder antes de que Jesús aparezca. Los incrédulos dicen que los cristianos utilizamos la Biblia para asustar a las personas y ganar adeptos en nuestras iglesias. Los que nos critican, los que no creen. Pero nosotros los cristianos no somos los que escribimos la Biblia. Nosotros no inventamos la Escritura. La Escritura la recibimos de Dios con un propósito especial: advertir al mundo que Jesús viene. Pero que antes de que Jesús vuelva, habrán de suceder cosas sorprendentes y terribles antes de que el Señor aparezca. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 21, versículos 25 al 27. Lucas capítulo 21, versículos 25 al 27. Entonces, dice Lucas, habrá señales en el sol,
en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Este texto de Lucas encierra una promesa. La promesa es que el Hijo de Dios vendrá con poder y gran gloria a esta tierra para recoger a sus hijos y llevarlos a casa. Pero también Lucas está mencionando que antes de que el Señor aparezca, van a suceder cosas que nunca han sucedido. Van a suceder cosas en el estado de ánimo de los hombres, porque dice el texto, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y yo pregunto, a ustedes que están ahí escuchándome, ¿no estamos sorprendidos hoy? ¿No estamos ya a la expectativa? ¿No estamos cayendo en confusión? ¿No nos ha tomado esta situación por sorpresa y ha desestabilizado nuestra vida de golpe? A eso se refiere el Señor. Pero no significa que este sea el fin del tiempo. No todavía. El que no conoce la Escritura y no ha depositado su fe en Cristo Jesús será confundido en el momento de la angustia. Miren, en estos días muchas personas están siendo confundidas. Su estado de ánimo ha decaído, su fe se ha debilitado. Están dudando, tienen temor, no duermen. No saben qué hacer con sus vidas, perder sus empleos de golpe los está desestabilizado emocional y psicológicamente. Por otro lado, tenemos aquellos que siguen tomando, a pesar de las pruebas que hay de fallecimientos, miles de personas muriendo en un solo día, todavía hay personas que están tomando esto con demasiada ligereza y andan por la calle como si anduvieran de vacaciones, no se cuidan, no están cuidando a sus hijos, siguen pensando que ellos son demasiado fuertes físicamente, que a ellos no les va a pasar. Hace unos días vi en la televisión un reportaje en las playas de la Florida, donde están ahora los Spring Breakers, y entrevistaron a un par de señoritas allí, y el reportero les dice: ¿y ustedes no tienen miedo de estar aquí con esta pandemia que hay? ¿No tienen miedo de enfermarse? Y las muchachas dijeron: no nos interesa, nosotros somos jóvenes, somos fuertes, eso es para los más débiles, son para los viejos. Ellos sí se van a enfermar, se van a morir, pero nosotros no. La respuesta que esas muchachas dieron me preocuparon más que la misma pandemia, de verdad. Porque fueron respuestas frías, duras, crueles, desafiantes. Después salió otra noticia, también de las playas en Miami Beach, donde la policía llegó y sacó a todo mundo y los corrió y les dijo que se fueran. Incluso creo hubo balazos al aire para espantar a la gente y forzarlos a que se fueran, porque no están entendiendo que están poniendo su vida en peligro y la vida de los demás, la vida de que los rodean también. Así que por un lado tenemos a los preocupados, a los asustados, tenemos a los que no duermen, y por otro lado tenemos a los irresponsables. Así que el carácter del ser humano está siendo probado en este momento. La Escritura enseña que antes de que Jesús regrese, caerán sobre el mundo 7 plagas, las que la Biblia describe como las 7 postreras plagas, es decir, las 7 últimas plagas como resultado de la rebeldía y de la necedad del ser humano, que nunca aceptó y nunca acudió al llamado de Dios al arrepentimiento y la salvación. Es decir, la razón de la aparición de las 7 postreras plagas no son otra cosa más que la desobediencia del ser humano ante las cosas de Dios. ¿Saben que las plagas son resultado, las postreras plagas son resultado de la desobediencia del ser humano en todo sentido?
El ser humano le ha dado rienda suelta a sus pasiones, le ha dado rienda suelta a su mal carácter, le ha dado rienda suelta a su debilidad de carácter, ha dado rienda suelta a sus vicios, a la glotonería, ha dado rienda suelta a la perversión. Ese va a ser el resultado de la desobediencia abierta del ser humano. El libro de Apocalipsis para muchas personas es un libro de confusión, es un libro de terror, es un libro de miedo, que no entendemos nada. Todavía hay miembros en nuestras iglesias que cuando estudiamos el libro de Daniel y Apocalipsis, como este trimestre que hemos estudiado una hermosa lección del libro de Daniel, todavía hay personas que dicen: pastor, no entendí nada. Ya no quiero ni estudiar porque no entiendo nada. Hermanos, las profecías se entienden únicamente con oración genuina, oración profunda, dedicando nuestras vidas a Dios y permitiendo que el Espíritu Santo impacte nuestras vidas, para que Él nos haga entender lo que realmente está tratando de decir el Señor en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Pero la gente dice que el Apocalipsis es un libro de confusión y de terror. Pero una vez que lo estudiamos con oración y bajo la influencia del Espíritu Santo, descubrimos en medio de toda la simbología y en medio de todas las figuras espantosas que el libro muestra, que el libro de Apocalipsis no es otra cosa más que el evangelio de amor de Cristo Jesús para su iglesia. Por eso no debemos temer, porque Jesús es el que ha hablado en el libro de Apocalipsis. Y es Jesús el que está dirigiendo a su pueblo a través del cumplimiento profético. No debemos confundirnos, sin embargo, con las 7 últimas plagas, las postreras plagas. No debemos confundir esas últimas plagas con las 7 plagas que aparecen en las 7 trompetas, que ese es otro tema que quizá en algún momento podamos desarrollar. Las 7 plagas de las 7 trompetas que son las que suceden o aparecen durante la era cristiana, cuando aún la puerta de la gracia está abierta y donde todavía hay misericordia, hay intercesión, hay oportunidad de perdón, es decir, el tiempo en el que estamos viviendo en este momento. No debemos confundir las 7 postreras plagas con las 7 plagas que van de la mano, anunciadas pues por 7 trompetas. Esas 7 plagas de las 7 trompetas suceden durante la era cristiana, cuando todavía el evangelio está siendo predicado, cuando todavía la puerta de la gracia está abierta, cuando todavía hay misericordia y perdón, es decir, el tiempo en que estamos viviendo hoy. Las plagas que suceden antes del cierre de la puerta de la gracia se dan mientras aún hay misericordia y mientras aún se predica el evangelio y durante ese tiempo donde los seres humanos pueden arrepentirse y pedir el perdón de Dios, y Dios está dispuesto a perdonar. Ahora, las 7 trompetas tienen la intención de decirle al mundo que Dios no es indiferente a su sufrimiento. Es decir, lo que está sucediendo en este momento, antes de que el tiempo termine y antes de que la puerta de la gracia se cierre, no es otra cosa más que un llamado de atención de Dios, que nos dice en medio de toda esta crisis que nos confunde, que Él sigue interesado en nosotros y que no es indiferente a nuestra necesidad de salvación, que Dios está interesado en nuestro sufrimiento. Hay una característica histórica con las trompetas. Las trompetas se tocaban en el antiguo Israel en las diferentes festividades, y también dice la Escritura que las trompetas van a sonar en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El día en que Jesús vendrá, el día en que el mundo habrá de ser juzgado. Joel capítulo 2 versículo 1. Joel capítulo 2 versículo 1 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma a mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Las 7 trompetas
son juicios divinos. Y también son advertencias para que los habitantes de la tierra se arrepientan de su pecado, mientras todavía Jesús está intercediendo por nosotros y mientras todavía tenemos libertad de predicar el Santo Evangelio. Fíjense lo que está diciendo ahí. Las 7 trompetas que echan sobre el mundo 7 plagas, que no son las postreras plagas todavía, no son las últimas plagas, tienen la intención, repito, de llamar la atención del ser humano para decirle que Cristo Jesús en el santuario celestial está intercediendo, tiene el deseo de interceder por nosotros ante el Padre para que nuestros pecados sean perdonados y podamos ir al cielo con Él. Esa es la intención de Dios en el Apocalipsis. Ese es el mensaje de Cristo Jesús en el Evangelio de Cristo, que es el Apocalipsis. Jesús nos ama tanto que intercede por nosotros. Todas estas circunstancias difíciles son para llamar nuestra atención, para que acudamos al Señor, para que vayamos a Él en arrepentimiento genuino, y el Señor está dispuesto y deseoso a perdonarnos y a salvarnos. La primera y segunda trompeta declaran juicio contra 2 naciones que crucificaron a Cristo y persiguieron a la iglesia primitiva. Es decir, la primera y la segunda trompeta son juicio para la nación judía y para el imperio romano. Esas son las 2 primeras trompetas. La tercera y cuarta trompeta representan al juicio divino contra la apostasía de la iglesia cristiana durante la Edad Media. Es decir, también hay juicio contra la apostasía que surgió en la iglesia temprana cuando en la Edad Media se cambia el día de reposo, cuando hay persecución, hay ignorancia en la gente, donde la iglesia católica tiene el control de la lectura de la Biblia, de las Santas Escrituras, e interpretan las Santas Escrituras a su conveniencia. También eso es profético, un tema para desarrollar después. La tercera y cuarta trompeta representan eso, el juicio contra la apostasía de la iglesia. La quinta y sexta trompeta describen la situación de la iglesia después de la Edad Media y de la Reforma. El pensamiento ateísta, humanista, que surge en Francia y que con el tiempo influye sobre todo el mundo. También el ateísmo y el pensamiento humanista tendrá un momento de juicio, serán juzgados, la quinta y la sexta trompeta. Y entonces entre la sexta y la séptima trompeta hay un periodo de interludio, donde se confirma el poderío de Cristo y se anuncia que el tiempo se ha terminado. Es decir, de la primera a la sexta trompeta los juicios vienen uno detrás del otro. Desde el juicio a las naciones que crucifican a Cristo y persiguen al pueblo de Dios, hasta el juicio contra el pensamiento humanista y el humanismo, contra el pensamiento ateo y humanista que surge en la Francia pagana y que influye en el mundo hasta nuestros días. Pero entre la sexta y la séptima trompeta hay un interludio, hay un periodo de explicación que confirma el poderío de Cristo y se anuncia también que el tiempo ha terminado. Vean conmigo Apocalipsis capítulo 10 versículos 5 y 7. Apocalipsis 10 versículos 5 y 7 dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra. Déjenme aclarar que ese ángel que está viendo Juan no es otro más que nuestro Señor Jesucristo. El ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que crió el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará,
como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Este pasaje de la Biblia está confirmando el poderío de Cristo como Creador y está anunciando también el tiempo del fin, que el tiempo ha terminado. Entonces viene la séptima trompeta, que es una muestra a las naciones del poderío de Dios, y también es una muestra de que las naciones se levantan airadas contra Dios y contra todo lo que tiene que ver con Dios, incluyendo su iglesia y su pueblo sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 y 18. Apocalipsis 11, versículos 15 y 18 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Versículo 18: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Fíjense bien que el Señor, al sonar la séptima trompeta, trae juicio sobre todo ser viviente. Trae juicio sobre todo aquel que haya vivido en esta tierra. Trae juicio sobre vivos y muertos. Trae juicio porque es necesario el juicio sobre la tierra. Y el Señor ha prometido un juicio, y al sonar la séptima trompeta se cumple el día del juicio. Vean lo que dice Apocalipsis 11, 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 11, 19. Este versículo de Apocalipsis 11, 19 no es otra cosa más que el indicador del comienzo del juicio investigador. El juicio investigador, como ustedes y yo sabemos, es lo que está sucediendo en este momento. Dios está juzgando a los que estamos viviendo en el tiempo del fin. Este es el momento del juicio investigador. Ahora, eso tiene que ver con las 7 trompetas. Fíjate bien que las 7 trompetas, cada una trae una plaga, es decir, 7 trompetas que anuncian 7 plagas. Te repito la idea. Estas 7 plagas no son las postreras plagas, no son las 7 últimas plagas. Son plagas que han venido aconteciendo a través del caminar de la historia de este mundo. Todo lo que hemos dicho hasta este momento son hechos históricos. Cosas que han sucedido sobre la tierra, una tras otra, pero que han sido denominadas proféticamente como plagas. Pero no son las últimas plagas. Las 7 últimas plagas, vamos a ver la diferencia, suceden justo antes de la segunda venida de Cristo. Es decir, ya terminó el periodo cristiano. Ya sucedieron las 7 plagas anunciadas por las 7 trompetas. Plagas que suceden cuando todavía la puerta de la gracia está abierta. Pero las 7 últimas plagas suceden justo antes de la segunda venida de Cristo y después del cierre de la puerta de la gracia. Esa es la gran diferencia, hermanos. No podemos confundirnos, no podemos caer en temores. No podemos caer en conclusiones, no podemos perder el equilibrio, el balance, no podemos perder la fe. No estamos viviendo en este momento el tiempo de las 7 últimas plagas. Estamos todavía viviendo el tiempo de las 7 plagas que fueron anunciadas por las 7 trompetas. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Bíblicamente hablando, porque todavía tenemos libertad para predicar el Evangelio. Porque todavía el Señor Jesús está intercediendo por nosotros en el santuario celestial ante el Padre. Porque todavía tenemos oportunidad de ser perdonados. Porque todavía el Señor en su misericordia está dispuesto a otorgarnos el perdón. Es decir, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Pero las 7 últimas plagas ocurren después de que la puerta de la gracia
ha cerrado, justo antes de que el Señor Jesús aparezca. Y caen esas 7 últimas plagas, caen sobre aquellos que no se arrepintieron de su pecado y que no fueron sellados por Dios. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Hay 2 formas en que el pueblo de Dios habrá de ser sellado: el sábado y el Espíritu Santo. Esas son las 2 formas en que el pueblo de Dios habrá de ser sellado: por el sábado y por el Espíritu Santo. Apocalipsis 16:1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramaos de la ira de Dios. Así que hasta ahora estamos entendiendo que las 7 postreras plagas sucederán después de que se cierre el tiempo de la gracia, la puerta de la gracia, justo antes de que el Señor aparezca en gloria y majestad. Todavía no estamos en ese tiempo. ¿Falta poco? Sí. ¿Cuánto? No sé. Nadie puede decir. Pueden faltar un mes, un año, 20 años, 24 horas, 15 minutos, no sabemos. No sabemos. Solo el Señor sabe el día de su venida. Por eso es que los hijos y las hijas de Dios estamos llamados a fortalecer nuestra fe todos los días. Por eso los hijos y las hijas de Dios debemos de buscar al Señor en oración, en estudio diario, todos los días. Y pedir al Señor entendimiento si nos tropezamos con algún pasaje en las Escrituras el cual no entendemos. ¿Saben? Nunca vamos a dejar de aprender. Nunca. Pero si hay un tema en el cual los cristianos adventistas del séptimo día y todos los cristianos de cualquier denominación, hermanos nuestros también, que seguramente estarán con nosotros cuando Jesús regrese, si hay un tema en el cual nosotros debemos preocuparnos en este momento, es por conocer el significado profético que tiene que ver con el segundo advenimiento de nuestro Señor en gloria. Creo, hermanos, que es momento de parar de jugar. Es momento de parar ya de jugar a la iglesia. Es momento de parar ya de sentirnos dueños de la iglesia. Es momento de detener nuestro dedo acusador para todos aquellos que han pecado y que creemos que no merecen estar entre nosotros, que merecen un juicio. Es momento de parar eso. El Señor está a la puerta. Lo que estamos viviendo en este momento no es otra cosa más que una palmada de Dios sobre este mundo para llamar nuestra atención. Las plagas, las 7 postreras plagas, las últimas plagas, las que vendrán justo antes de que el Señor aparezca, después del cierre de la puerta de la gracia, están en Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, versículos 2 al 4. Fue el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esa es la primera plaga, la primera de las 7 postreras. Úlcera maligna y pestilente sobre todos aquellos que tienen la marca de la bestia, es decir, sobre todos aquellos que no se arrepintieron de sus pecados, sobre todos aquellos que se fueron detrás de una adoración falsa, sobre todos aquellos que negaron la existencia de Dios. Sobre ellos caerá esa terrible plaga, la úlcera maligna y pestilente. El segundo ángel, versículo 3, derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. La segunda plaga. Todos los seres que viven en el mar habrán de morir. Todos, por causa de nuestro pecado, por causa de no habernos arrepentido. El tercer ángel, versículo 4, derramó su copa sobre los ríos, y sucede exactamente lo mismo, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre, y murió todo ser vivo que había en él. Así que hasta aquí de la primera a la tercera plaga es destrucción. Y entonces, después de la tercera plaga, aparece otra vez un interludio. Es una declaración de santidad, o sea, de la santidad, de la justicia y del poder de Dios. Vean lo que dice:
en los versículos 5 y 7 de Apocalipsis 11, de Apocalipsis 16. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y son justos. Fíjense bien que la muerte de los hijos de Dios, de aquellos mártires que derramaron su sangre, no solamente los profetas que fueron asesinados, no solamente los discípulos de Cristo que fueron asesinados, no solamente los primeros cristianos que murieron en el Coliseo romano devorados por fieras, no solamente nuestros hermanos valdenses que murieron en las montañas de Europa, sino también todos aquellos cristianos que han muerto por causa de la fe en nuestro tiempo. Toda esa sangre derramada ha estado esperando para la venganza de Dios. Y Apocalipsis 16, 5 al 7 declara que por fin la venganza de Dios sobre esos que asesinaron a los hijos de Dios, esa sangre santa que fue derramada, hay venganza contra eso. Por eso dice el profeta: también tú les has dado a beber sangre. La venganza de Dios. Entonces aparece el cuarto ángel con la cuarta plaga, versículos 8 al 12. Entonces el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Esa es la cuarta plaga, terrible. El sol calentará de tal modo que los hombres van a quemarse con fuego del sol. Pero tú y yo no seremos alcanzados por eso. Porque primero Dios y por la sangre de Cristo, tú y yo estaremos sellados para salvación. Versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel, versículo 10, derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, pero no se arrepintieron de su pecado, de sus obras. Fíjense bien que el quinto ángel trae venganza contra esa institución político-religiosa que ha mantenido engañado al mundo durante siglos. Nosotros los cristianos adventistas identificamos al trono de la bestia como el cuerno pequeño, como el sistema papal, que habrá de recibir su merecido porque Dios es justo. Y también para el sistema que ha mantenido engañado a este mundo hay un castigo. El trono de la bestia es la quinta plaga, se cubrió de tinieblas a tal punto que entran a un grado de desesperación porque es revelado su pecado. Por fin hay conciencia en ellos de que han vivido en pecado y que han engañado a la humanidad. Y es tanto su preocupación, su dolor, el susto que tienen, la desesperación, que comienzan a lastimarse y empiezan a morder sus lenguas del dolor que están sintiendo. Pero dice el versículo 11 que también ellos blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, pero ninguno de ellos se arrepintió. ¿Saben que Satanás ha mantenido engañado al mundo haciéndole creer que ese sistema político religioso representa a Dios sobre la tierra? Y eso es falso. Dios tiene un pueblo sobre esta tierra. Dios tiene un pueblo que mantiene la fe de Jesús, que es depositario del verdadero Espíritu,
que obedece las Escrituras sin haberle cambiado un punto o una coma. Dios tiene un pueblo sobre esta tierra que habrá de ser levantado y rescatado cuando el Señor vuelva. Que nada tiene que ver con ese sistema político religioso. Que ha guardado los 10 mandamientos tal y como vinieron de la eternidad. Tal y como le fueron dados a Moisés en el Sinaí. Tal y como están escritos en la Escritura. Ese pueblo, hermanos, somos tú y yo. Bendito sea Dios por eso. Y entonces el sexto ángel, en el versículo 12 de Apocalipsis 16, derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Es decir, es una señal para decir que las naciones habrán de levantarse en guerra contra el pueblo de Dios y contra todo lo que tenga que ver con Dios. Y entonces en el versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo y del trono diciendo: hecho está. Ha sido concluido. ¿Se acuerdan cuando Jesús murió y las últimas palabras de Jesús fueron: consumado es, y expiró? Es la misma expresión. El cielo dice: hecho está, consumado es, se acabó. Ha concluido el fin del tiempo del fin y no hay más tiempo para esta tierra. Entonces, después de la séptima plaga viene una conclusión. Hechos asombrosos en la naturaleza y en la actitud de las personas. Fíjense bien que todo lo que conocemos es conmovido. El día y la noche, las estrellas, el sol, el mar, todo ser viviente muere por causa de nuestro pecado. Pero también hay una actitud en las personas. Y esa actitud son dos actitudes. Están aquellos que se arrepintieron, que fueron sellados por Dios, que representan al pueblo de Dios sobre la tierra. Pero también hay otra actitud, la actitud de aquellos que nunca se arrepintieron. Ni aun cuando estaban sufriendo las 7 postreras plagas, fueron llevados al arrepentimiento. No se permitieron arrepentirse. Versículos 18 al 21. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Versículo 19. Y la gran ciudad, Babilonia, fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Hermanos, hasta aquí nos damos cuenta de que no importa cuán crueles sean las plagas, el ser humano está tan pervertido que no se arrepiente. No hay arrepentimiento en él. Pero hay un pueblo sobre la tierra que ha sido sellado por Dios. Y saben, la oportunidad de pertenecer a ese pueblo que habrá de ser sellado por Dios es hoy. No debemos permitir que Satanás nos engañe con estos temores que estamos viviendo en este momento. Sí estamos pasando por un momento de crisis. Sí estamos viendo y estamos siendo testigos de que mucha gente está muriendo. Es verdad que tenemos que ser cuidadosos con nuestra salud como quizá nunca antes lo hemos sido. Pero la puerta de la gracia aún está abierta. Y el Señor nos invita a que nos arrepintamos de corazón. Déjame decirte una cosa que tú ya sabes. El hecho de ser miembro de iglesia, el hecho de haber sido bautizado en la iglesia, el hecho de tener cargos en la iglesia, el hecho de ser un joven atractivo en la iglesia, una señorita atractiva en la iglesia, activos, futuros líderes de la iglesia,
El hecho de ser viejos con experiencia en la iglesia no garantiza que estemos sellados para salvación. Ser adventistas del séptimo día nos abre la puerta a un conocimiento único. Pero ser adventistas del séptimo día no garantiza que somos salvos. Lo que garantiza que somos salvos es que nos humillemos al Señor todos los días y busquemos el perdón de Jehová todos los días y que acudamos al santuario celestial para que nuestro abogado Cristo Jesús, que intercede por nosotros, interceda ante el Padre para el perdón de nuestras faltas. Y cuando el tiempo verdadero de crisis, cuando estemos ya de aquel lado del cierre de la puerta de la gracia, estemos aún caminando sobre el tiempo de angustia y vivamos la angustia de Jacob, tengamos la seguridad de que el cielo es nuestro, de que el cielo nos espera. Las 7 últimas plagas, hermanos, no son un simbolismo. El libro de Apocalipsis está lleno de simbolismos. El libro de Daniel está lleno de simbolismos también. Pero las 7 últimas plagas, las postreras, las últimas, repito, las que habrán de suceder después de que la puerta de la gracia se cierre, justo antes de que el Señor aparezca en gloria y majestad, no son un simbolismo, son plagas literales. Todo eso que Apocalipsis 16 menciona, que habrá de suceder a los pecadores, a los que nunca se arrepintieron, a los que engañaron a los demás, al sistema político religioso que domina este mundo, todo eso que Apocalipsis menciona son hechos reales, plagas literales. Déjame decirte por qué, déjame darte una explicación corta de por qué son literales. Juan, cuando escribe y usa simbología, usa expresiones como semejante a o parecido a, semejante a, lo que significa que está usando símbolos. Cuando Juan escribe en el Apocalipsis, encontramos la expresión que dice, vi esto semejante a tal cosa. Está usando un simbolismo. Pero al describir las 7 últimas plagas, Juan no está utilizando esa expresión. Lo que significa de que las 7 postreras plagas son plagas literales, no son semejantes a nada, son plagas reales y literales que habrán de caer sobre aquellos que nunca se arrepintieron de pecado. Pero al hablar de las 7 postreras plagas, Juan no usa esa expresión, es decir, las plagas son literales. Entonces, las 7 plagas de las 7 trompetas que suceden durante la época de la era cristiana son situaciones que suceden antes del cierre de la puerta de la gracia, mientras aún hay misericordia, mientras aún se predica el Evangelio, mientras aún Jesús intercede por nosotros y mientras todavía hay oportunidad de perdón. Pero las 7 últimas plagas, las postreras, son plagas literales que van a suceder después de que se cierre la puerta de la gracia, justo antes de que Jesús vuelva. Yo te pregunto a ti, ¿en qué momento estamos viviendo ahora? ¿En las 7 plagas antes del cierre de la gracia o en las 7 plagas después del cierre de la gracia? Creo que ya sabes la respuesta, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, situaciones como el coronavirus que estamos viviendo ahora, que es una situación seria y que hay que tomarlo con responsabilidad y con seriedad, y dejar de andar cayendo en conclusiones personales. Están exagerando. No, están llevándolo muy lejos. Cuando tenemos en las noticias informes de miles de personas que están muriendo todos los días. Y que Estados Unidos es el 3er país más contaminado. Entonces quiere decir, nos damos cuenta de que el coronavirus no aparece en ninguna de las 7 plagas. El coronavirus no aparece ni en las 7 plagas de las 7 trompetas antes de que se cierre la puerta de la gracia, ni aparece en las 7 plagas que aparecen después de que se cierra la puerta de la gracia. No aparece en ninguna de ellas.
no puede ser parte de las 7 postreras plagas porque aún la puerta de la gracia está abierta y aún se está predicando el Evangelio. ¿Qué significa esto entonces? Que debemos entender que esta situación va a pasar y si es verdad, el mundo quedará debilitado espiritual, emocional y financieramente. Es verdad, eso sí. Y definitivamente esta pandemia es un aviso del cielo de lo que habrá de venir. No vamos a quedar fortalecidos después del coronavirus. Muy posiblemente otros virus y otras pandemias habrán de venir y lo del ser humano, el mundo habrá de enfrentarlas. Lo que sí es cierto es que vamos a quedar debilitados. Pero hermanos queridos, nuestra fortaleza está en la Santa Escritura y en nuestra plena confianza en el Señor. El pueblo de Dios caminará fortalecido a través del tiempo de crisis. A diferencia de aquellos que nunca creyeron, a diferencia de aquellos que le tuvieron amor al dinero, amor a los negocios, a diferencia de aquellos que no cuidaron a su familia, a diferencia de aquellos que dieron rienda suelta a sus debilidades, a sus tendencias, a diferencia de aquellos que cayeron en el ateísmo o en el humanismo, a diferencia de aquellos que quisieron jugar con la palabra de Dios, a diferencia de aquellos que quisieron manipular la ley de Dios, a diferencia de aquellos que manipularon al mundo con un movimiento político religioso, todos ellos serán debilitados, pero a diferencia de ellos, el pueblo de Dios será fortalecido en Cristo Jesús. Esa es la promesa de Cristo para nosotros. Hay algunas cosas que debemos entender. Primero, Satanás está haciendo todo lo posible, escucha esto. Satanás está haciendo todo lo posible para que muchos mueran sin haber aceptado a Cristo en sus vidas y se pierdan. Satanás ha utilizado las guerras, las persecuciones y la enfermedad para que el ser humano reniegue de Dios y se pierda sin Cristo y sin haber sido perdonados. Por eso es que Satanás ha creado de toda esta confusión y esta enfermedad. Porque Él quiere que muchos se mueran. Y saben una cosa, lo está logrando. ¿Cuántos de los que han muerto hasta el día de hoy por causa del coronavirus han muerto sin Cristo y se perderán? Tenemos que asegurarnos de que tú y yo no seamos de ese grupo de perdidos. Si el Señor tuviera a bien mandarnos al descanso a ti y a mí durante esta crisis, durante esta enfermedad, asegurémonos que vamos al descanso con la seguridad de que habremos de resucitar para ver a Cristo venir en gloria y majestad e irnos con Él al cielo. Pero esa es la intención del diablo, lograr que la mayor cantidad de seres humanos se mueran sin haber aceptado a Cristo en sus vidas. La segunda cosa que debemos entender es que el enemigo está preparando a los gobiernos de la tierra para culpar al pueblo de Dios por todos los males que hay en el mundo y entonces perseguirlo. Satanás está preparando esa situación. Y toda esta situación que estamos viviendo es parte del engaño satánico y de esa preparación que Satanás está haciendo para al final va a culpar al pueblo de Dios y perseguirlo. Es verdad, nosotros sabemos que vendrá un tiempo de persecución, como en el tiempo antiguo, como sucedió en la iglesia primitiva por causa de la persecución de los judíos contra los cristianos y del imperio romano contra los cristianos durante la Edad Media. Todo eso habrá de repetirse, todo eso habrá de volver. Pero del mismo modo que el Señor cuidó a su pueblo en ese tiempo, de ese mismo modo el Señor cuidará a su pueblo hoy. De ese mismo modo el Señor cuidará a su pueblo en el tiempo del fin. Justo antes de que el Señor aparezca, el pueblo de Dios estará firme, cruzando por el tiempo de angustias, sí. Cruzando por el tiempo de persecución, sí. Pero firmes porque sabemos que hemos sido sellados por el Señor,
por el Santo Espíritu, y la victoria es nuestra en Cristo Jesús. La tercera cosa que Satanás ha hecho o está tratando de hacer es confundir a los hijos de Dios, atemorizándolos, confundiéndolos. Miren, como dije al principio, hay unas personas que se me han acercado, me han mandado textos, me han preguntado por teléfono. Estamos ya en las 7 postreras plagas. Ya se va a acabar el mundo. Hermanos, tenemos que ir a la Santa Escritura y estudiar las profecías. No podemos permitir que Satanás juegue con nuestra mente. No podemos permitir que Satanás confunda la información que el Señor nos ha dejado en su santa palabra. Debemos mantenernos tranquilos. Yo sé que estar encerrado es difícil, para mí es difícil. Y yo sé que para mis hermanos de sangre, mis 2 hermanas y mis 2 hermanos, también es muy difícil estar encerrados. Pero si es necesario hacerlo, hay que hacerlo. Aprovechemos ese tiempo de encierro para tener un momento de recogimiento con el Señor, estudio de la Santa Palabra, para pasar tiempo con los hijos, con los padres, para hacer las paces con ellos, para llevarnos mejor, para terminar cosas que tenemos inconclusas, pero por sobre todas las cosas, amigos y hermanos, dedicarnos y rededicarnos a Dios, entregar otra vez nuestras vidas a Cristo Jesús. Y la cuarta cosa que debemos entender es que Dios aún está manteniendo a los vientos de destrucción con el fin de que más personas se arrepientan y se salven. Es decir, si Satanás ha creado situaciones como esta para hacer que muchos se vayan a la tumba sin haber aceptado a Cristo, la respuesta, el contraataque de Dios contra ese ataque del enemigo, es que Dios está todavía deteniendo los vientos de destrucción, dándonos la oportunidad de arrepentimiento. Yo recuerdo que en el año 2000, ya 20 años atrás, estando yo todavía viviendo en la Universidad de Montemorelos en México, el 1 de enero del año 2000, nosotros esperábamos que el famoso Y2K surgiera efecto. ¿Se acuerdan del Y2K? Que atemorizó a muchas familias. Muchas familias se fueron de aquí de los Estados Unidos de regreso a sus países porque decían, si el mundo se va a acabar, quiero que me agarre allá con mi gente. Y al ver que no sucedió nada, después ya no sabían cómo devolverse. Tuvieron que volver a cruzar fronteras y cruzar países para llegar de regreso a Estados Unidos. Pero ese 1 de enero entramos a la iglesia central de la universidad, a un culto de consagración, un culto de acción de gracias por haber entrado al nuevo milenio. Y entrando por la puerta, un amigo muy querido de muchos años, Ramón Mesa, nos encontramos en la puerta y yo le dije, estamos en el año 2000 y Jesús no ha venido. Y le digo, Ramón, ¿por qué Jesús no ha venido? Y él, con una tranquilidad que lo caracteriza, me dijo, es que Jesús nos ama. Jesús no ha venido porque nos ama. Hermanos queridos, Jesús está deteniendo los vientos de destrucción porque nos ama. Porque nos está dando la oportunidad de que nos arrepintamos, de que no seamos parte de ese grupo de rebeldes e incrédulos que habrán de perderse por causa de su desobediencia. El Señor nos está invitando ahora a que dejemos nuestra vida antigua, a que no pensemos que las cosas de Dios son cosas ridículas. Los jóvenes piensan que la iglesia son para viejos y los viejos piensan que la iglesia es para jóvenes. Entonces, la iglesia es para todos. El Señor ha establecido la iglesia sobre la tierra para dar el mensaje de salvación y advertirle al mundo que todas estas cosas sucederán antes de que el Señor vuelva, pero todavía la puerta de la gracia está abierta. Yo te invito a que tú aproveches, te arrepientas de pecado y vengas a Jesús. Estamos en el tiempo del fin, pero aún no estamos en el fin del tiempo del fin.
Aún la puerta de la gracia está abierta. Juan capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Esas son palabras de Cristo Jesús. ¿Creemos que el mundo va a caer en destrucción? Sí, va a caer en destrucción, pero Jesús ha vencido al mundo. ¿Tenemos miedo a la muerte? Jesús ha vencido a la muerte. ¿Tenemos miedo a seguir viviendo? Jesús es el dador de la vida. Y el Señor tiene el deseo de darte vida y vida en abundancia. Por último te digo, si hasta este momento has vivido en pecado, si hasta este momento sientes que no eres digno, no sabes qué hacer, te sientes perdido, y estas circunstancias que estamos viviendo ahora hacen que te sientas más perdido todavía, déjame decirte lo que Juan dice en su libro, lo que la Escritura dice. Hijitos míos, estas cosas os digo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Te invito a que tomes este tiempo como un tiempo de reflexión, que entregues tu vida a Cristo, que no permitas que Satanás te asuste, te espante innecesariamente, que en el nombre del Señor y fortalecido por el Espíritu de Dios seas fortaleza para tu familia. Entrega tu vida a Cristo, es el momento, la puerta de la gracia aún está abierta. El Señor viene, sí, vendrá por aquellos que han sido sellados por su Santo Espíritu. Uno de ellos eres tú, uno de ellos puede ser tú. Que el Señor te bendiga en esta hora, te dé paz y tranquilidad. Amén.